Buenos días, hermanos y amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien. Hoy quisiera hablar de un tema que considero muy importante, con todo mi respeto hacia todos aquellos que crean en este principio. Con el inicio de la Reforma Protestante en el siglo XVI se establecieron lo que se llama la Reforma y nuevas iglesias, principalmente originadas por Martín Lutero, que se rebeló contra la Iglesia Católica y definió su nueva doctrina basada en lo que se llama las cinco solas, ¿no? Hoy voy a analizar un poco lo que es la sola fide, que es uno de los principios básicos del protestantismo, de la reforma luterana, como queráis decirle, y voy a leeros un poquito lo que significa la sola fide, ¿no? Para ponernos un poquito en situación. Quiero decir que si algo digo mal, porque no conozco en profundidad la doctrina, pues no me importaría en que me corrijan, que me aclaren cualquier punto, pero hasta donde yo sé es lo que voy a intentar explicar con todo mi respeto. La sola fide, también conocida como la doctrina de la justificación sola, es una doctrina teológica cristiana que distingue a la mayoría de las denominaciones protestantes del catolicismo. La doctrina de la sola fide afirma que el perdón de Dios por los pecadores culpables se concede y recibe a través de la sola fe, con exclusión de todas las obras. Esta es la palabra peligrosa, exclusión. Todo lo que es excluyente suele ser muy peligroso doctrinalmente hablando. De acuerdo con Lutero, la justificación por la fe sola es el artículo sobre el cual la Iglesia se mantiene o se cae. Y vamos a analizar si realmente esta exclusión de todas las obras es un tema bíblico y por lo tanto podríamos definir si realmente la Iglesia, todas las iglesias que creen en esto, que son del origen protestante de la Reforma, caen o se mantienen. De hecho, muchas veces se nos cita a nosotros los santos de los últimos días el capítulo 1 de Gálatas, que dice: si algunos predicare otro evangelio, sea anatema, ¿no? Nos lo suelen comentar. Y vamos a ver si realmente la reforma que inició Lutero y esta creencia en la sola fide es realmente otro evangelio y por lo tanto nos alejaría del Señor. En principio, la sola fide, como hemos dicho, excluye las obras, por lo tanto el decir que creer en Jesucristo y confesarle es suficiente. Y muchas veces se utiliza un pasaje que está en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos 30, ¿no? Cuando Pablo es liberado milagrosamente y el carcelero se asombra y cree y dice: y sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En base a esto se intenta justificar la doctrina de la sola fide, que solamente con creer es suficiente. Normalmente se olvidan del siguiente versículo, el 32, que dice: y hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban con su casa. Es decir, que no solamente él le dijo que creyeran, sino que luego le enseñaron el Evangelio. De todas maneras, esta y otras escrituras, aisladas de las demás, aisladas del contexto o aisladas de otros principios del Evangelio, expresados también en la propia Biblia, es las que nos suelen llevar a cometer errores o a interpretar las cosas de forma correcta. Esto, junto con las obras de la ley, que muchos de los primeros conversos eran judíos y algunos, los llamados judaizantes, querían mantener la ley, y los apóstoles lógicamente defendieron que la ley se había cumplido con Cristo y que ya las obras de la ley no nos podían salvar. Esto, sacado de contexto, también se interpreta como que no hay ninguna obra que podamos hacer, cuando los apóstoles hablan de las obras de la ley, no de hacer obras, de guardar los mandamientos y de guardar los mismos principios que desde el principio de la historia el Señor nos ha enseñado, ¿no? De los mandamientos que tenemos que guardar. Lutero empieza a traducir la Biblia al alemán y empieza a predicar su doctrina. Y es curioso que podemos leer en su historia que él renegaba de dos libros de la Biblia que no le gustaba, decía que no debían estar ahí. Era el libro de Santiago y el libro del Apocalipsis. Y vamos a ver exactamente por qué. Porque en Santiago, capítulo 2, precisamente, solamente estos versículos que voy a leer tiran por tierra la doctrina de la sola fide, la hacen inválida y la hacen antibíblica. Vamos a ver los versículos 14, 17 y luego el 24. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y el 24, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Clarísimo, clarísimo. Necesitamos tener fe
y necesitamos hacer obras. La fe sin obras es muerta. La justificación no viene solamente por la fe. O sea, la sola fide, excluyendo las obras de obediencia a los mandamientos, no es bíblico. Santiago lo dice. Solamente esta escritura derriba los argumentos de Lutero sobre la sola fide, excluyendo las obras. Tenemos que hacer obras, tenemos que guardar los mandamientos para poder. Por lo tanto, vemos que la iglesia de Lutero, todos los que creen en esto, por sus propias palabras, caerían y no serían nada verdaderas, puesto que no es bíblico este principio. Pero no quiero caer yo también en ese aislar versículos. Vamos a citar más versículos. Otro que tampoco le gustaba, Apocalipsis, ¿no? Tampoco le gustaba a Lutero, Apocalipsis 20, versículo 12 dice: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Es decir, que el juicio final es por las obras que hayamos hecho en esta vida terrenal. Por lo cual, estos dos versículos claramente tiran por tierra la doctrina de la justificación solamente por la fe, excluyendo las obras. Esto no significa que nos salven las obras, somos salvos por la gracia de Cristo. Pero la gracia de Cristo, que es el poder redentor, el poder purificador, que Jesucristo, mediante su expiación en Getsemaní y en el Calvario, hizo por nosotros, es lo que hace que podamos ser perdonados nuestros pecados, es lo que nos santifica y nos purifica. Solamente somos salvos por la gracia. Pero esa gracia tiene que accederse a ella mediante la fe. ¿Y la fe cómo? La fe viva, la fe con obras. La fe excluida de obras no es fe, por lo tanto, si queremos acceder a la gracia tenemos que tener fe. Como dijo el elder Uchtdorf, el apóstol Uchtdorf, comparó que creernos que somos salvos por nuestras propias obras es como aquel que compra un billete de avión y se cree que es el dueño de la aerolínea, que es el dueño del avión y es el dueño de todo. Las migajas, decía él, las migajas de nuestras obras no nos van a salvar, pero si uno quiere viajar tiene que comprar su billete. Entonces Cristo hizo su obra expiatoria que nos da la gracia y nosotros mediante la fe y las buenas obras, guardando los mandamientos, accedemos a esa gracia salvadora. Por lo tanto, las obras no nos salvan, pero si no hacemos obras, si no somos obedientes a los mandamientos del Señor, no podemos salvarnos porque no accedemos a la gracia. ¿Y por qué? Pues lo dice Primera de Corintios capítulo 6, nos lo dice muy claramente, porque tenemos que hacer obra, porque tenemos que guardar los mandamientos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Si no somos justos, si no nos esforzamos, si no guardamos los mandamientos, no podemos heredar el reino de Dios. Dice: no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Es decir, que si no tenemos las virtudes cristianas y nos alejamos del pecado, entre otros con estas cosas que cita Pablo en este versículo, no podemos heredar la vida eterna, porque nada impuro puede morar en la presencia del Señor. No hay nada impuro que pueda estar en la presencia del Señor. Por lo tanto, tenemos que obrar, tenemos que santificarnos, tenemos que purificarnos. Es creer y hacer, no solamente creer y excluir las obras, porque si no, no es fe, ni no hay obras, y no hay purificación ni santificación. Yo creo que ha quedado bastante claro, pero como he dicho, no hay muchísimas más escrituras. Ahora me gustaría pedirles un favor a todos nuestros hermanos protestantes que creen en la sola fide. ¿Me pueden citar un solo versículo? Te lo digo con cariño, con respeto. ¿Un solo versículo con palabras de Cristo que defienda la sola fide? No hay uno solo, hasta donde yo sé, y he leído el Nuevo Testamento más de 20 veces, he perdido la cuenta, pero más de 20 veces lo he leído, no he encontrado un solo versículo en el que Cristo defienda la sola fide. Me gustaría que me lo presentaran y que me lo pusieran en los comentarios. Sin embargo, sí que hay muchos en los cuales defiendo el justo lo contrario. Voy a citar palabra de Cristo, solamente tres pasajes, pero que son muy significativos. Primero en Mateo 5, 6 y 7 tenemos el Sermón del Monte. Tenemos todas las palabras de Cristo, las bienaventuranzas, el ayuno, la oración, la limosna, la pureza, el perdón, la oración. Y acaba el Sermón del Monte, que es quizás el más extenso de los sermones de las prédicas de Cristo, con unas palabras importantes. Mateo 7, 20 y 21. Así que por sus frutos los conoceréis.
frutos. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es decir, que no solamente hay que creer, por supuesto hay que creer y tener fe, sino además hacer. Porque si solo hablamos y no hacemos, no entraremos en el reino de los cielos según Jesucristo. Porque esos son los frutos. Los frutos son hacer, obrar, mejorarnos, progresar, ser como Cristo. Y eso está guardando los mandamientos, buscando la pureza, arrepintiéndonos cada día de nuestra vida porque somos imperfectos y cometemos errores y necesitamos purificarnos y santificarnos. Por eso, no el que habla, bla, 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 entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre, el que guarda los mandamientos. Claro, clarete, clarísimo. Más todavía. Mateo 19, 16. Aquí se encuentra Jesucristo con un joven rico que le hace una pregunta muy interesante. Entonces vino uno y le dijo, Maestro, fíjense la pregunta, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay ni uno bueno sino Dios. Mas si quieres entrar en la vida, cree y confiesa que soy el Cristo. No le dice eso. Dice, mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. O sea que confesar con la boca es insuficiente. Por supuesto hay que tener fe en Cristo, pero la fe sin obras es muerta. Por lo tanto le dice, si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Más claro, imposible. Más claro, imposible. Y finalizando, otro de los muchos ejemplos de Cristo, la última cena, las enseñanzas de Cristo a sus apóstoles, Juan 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. No dice si me amáis, creed en mí, si me amáis, declaradme, si me amáis, confesadme, no. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Cristo nos invita siempre a guardar sus mandamientos, a creer en Él y a obrar, porque Él hizo su expiación y por su gracia somos salvos. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte, si no es que estamos aquí a la sopa boba, a lo tonto, a ver qué nos cae del cielo. Eso es destruir el plan de Dios, que desea que nosotros progresemos, mejoremos y que nos esforcemos para superar nuestro estado caído y llegar a ser como Cristo. Por lo tanto, resumiendo, la sola fide es un principio falso, es antibíblico porque es excluyente de las obras de obediencia, de purificación y de santificación. Por lo tanto, según las palabras de Lutero, su propia doctrina cae, no es bíblica y por lo tanto no es cierta. Lo siento, amigos protestantes, amigos reformistas, pero vuestras doctrinas no son correctas. Y al igual que hice con otro vídeo demostrando que la Iglesia Católica no la fundó Cristo, sino que fue una degeneración y unos cambios de la Iglesia primitiva de Cristo, quiero invitaros a que aprendáis el verdadero Evangelio de Cristo, que fue restaurado en estos últimos días por un profeta moderno. Jesucristo restauró su Iglesia en estos últimos días. Doy testimonio de que somos salvos por la gracia de Cristo mediante la fe y la obediencia a los principios del Evangelio que nos llevan a la purificación y a la santificación. Y Cristo siempre nos invita a ir a Él y a ser como Él. Y eso podemos hacerlo conociendo la sana doctrina, la verdadera doctrina que nos lleva a Cristo. Fe y obras de justicia, de arrepentimiento y de santidad. Ese es el verdadero principio del Evangelio. La sola fide ni es bíblica ni es correcta. En el nombre de Jesucristo.